Europa, mediados del siglo XIV. Un susurro mortal recorre los caminos, los puertos y las aldeas. Nadie está a salvo, ricos o pobres, campesinos o nobles, todos sienten que el mundo que conocían está a punto de desaparecer. Hoy viajamos al año 1347, al corazón de la catástrofe más temida de la historia, la peste negra. Yo soy Har, y sed bienvenidos a Historia Forjada. Todo empezó en el este, con rumores de una enfermedad que avanzaba más rápido que cualquier ejército. Llegó a Europa por el comercio. Barcos genoveses traían más que seda y especias. Traían la muerte en forma de ratas y pulgas. Los primeros síntomas eran aterradores: fiebre alta, manchas negras en la piel, ganglios inflamados, y la muerte llegaba en pocos días. Las aldeas enteras se vaciaban y el miedo se esparcía más rápido que la enfermedad. No había cura, no había explicación. Los médicos intentaban de todo: sangrías, pócimas, amuletos, pero nada detenía el avance del mal. La desesperación se convirtió en pánico y el orden social comenzó a desmoronarse. Se cree que el origen del brote empezó lejos de Europa, en los vastos territorios de Asia Central, una región de montañas, desiertos y rutas comerciales antiguas. Allí, entre los años 1331 y 1334, un brote desconocido empezó a diezmar poblaciones enteras en el Imperio Mongol. Nadie sabía su causa. Algunos hablaban de un castigo divino, otros de un aire envenenado que descendía del cielo. En realidad, era una bacteria invisible al ojo humano, Yersinia pestis, transportada por las pulgas que vivían en los cuerpos de las ratas negras, las viajeras más letales de la historia. El comercio fue su vehículo. Las caravanas de la ruta de la seda unían China, Persia y el Mediterráneo, llevando sedas, especias y también la muerte. Cada parada, cada puerto, cada almacén de grano era un punto de contagio. Así, la enfermedad viajó silenciosa hacia el oeste, hasta alcanzar las costas del Mar Negro. En 1346, la peste llegó a la colonia genovesa de Kaffa, en la península de Crimea. Allí, los comerciantes europeos resistían el asedio del ejército mongol de la Horda Dorada, liderada por Janibek. Según las crónicas, aunque algunos historiadores dudan de su veracidad, cuando la peste empezó a matar a los soldados mongoles, Janibek ordenó lanzar los cadáveres infectados por encima de las murallas con catapultas. Si eso es cierto, sería uno de los primeros ejemplos conocidos de guerra biológica. Poco después, los genoveses huyeron en barco, sin saber que llevaban la peste a bordo. Aquellos barcos llegaron al Mediterráneo occidental en 1347, primero a Mesina, luego a Génova, Marsella y Venecia. Con ellos viajaban las pulgas, las ratas y el terror. En cuestión de meses, la enfermedad se extendió como fuego entre las ciudades portuarias. Europa estaba a punto de entrar en su hora más oscura. Cuando los barcos infectados llegaron a los puertos del Mediterráneo, la peste se extendió con una rapidez devastadora. En pocas semanas, las calles de Mesina, Marsella y Venecia quedaron vacías, las casas cerradas, los templos llenos de rezos y los muelles silenciosos, como si el mar mismo contuviera el aliento. A finales de 1347, el mal se había propagado por toda Italia. En 1348, cruzó los Alpes y llegó a Francia, España e Inglaterra.
nadie podía escapar. Las ciudades amuralladas, que antes ofrecían protección frente a los ejércitos, se convirtieron en trampas mortales donde el aire parecía corrompido. Los médicos de la época, sin comprender el origen de la enfermedad, hablaban de miasmas, vapores venenosos que emanaban del suelo o del agua. Se colocaban máscaras con largos picos rellenos de hierbas aromáticas, creyendo que así filtraban el aire contaminado. Aún así, caían uno tras otro. La Iglesia, desbordada, intentaba dar sentido a la catástrofe. Algunos veían en la peste un castigo divino por los pecados del mundo. Se multiplicaron las procesiones, las oraciones y también la desesperación. Surgieron grupos como los flagelantes, que recorrían las ciudades azotándose públicamente para pedir perdón a Dios. Pero allí donde iban, llevaban también el contagio. En los campos, los campesinos morían tan rápido como en las urbes. Las cosechas quedaban sin recoger, los animales vagaban libres y los caminos se llenaban de carretas repletas de cadáveres. Se calcula que entre un tercio y la mitad de la población europea, más de 25 millones de personas, pereció en apenas 4 años. En algunos lugares, pueblos enteros desaparecieron sin dejar rastro. Las crónicas describen un silencio abrumador. Ciudades sin niños, campanas que ya nadie hacía sonar, y cementerios tan llenos que los muertos eran enterrados en fosas comunes. En palabras del cronista italiano Giovanni Boccaccio, en su obra El Decamerón, los hermanos abandonaban a sus hermanos, los maridos a sus esposas y las madres a sus hijos. Casi nadie se preocupaba de nadie. Europa se detuvo, el comercio colapsó, las rutas se cerraron y el miedo se convirtió en una sombra permanente. No había ejército ni fortaleza ni rezo capaz de detener a la muerte negra. En medio del horror, los europeos buscaron desesperadamente una explicación. Nadie entendía por qué morían los niños, los monjes, los nobles y los campesinos por igual. Si era un castigo de Dios, ¿qué pecado podía justificar semejante sufrimiento? Los sabios de la época debatían sin descanso. Algunos médicos culparon a la conjunción de los planetas, otros al aire corrompido, a los terremotos o incluso a los animales. Nadie imaginaba que el verdadero asesino era una diminuta bacteria transmitida por las pulgas de las ratas que viajaban en los barcos y caravanas. Pero la razón no bastaba. La angustia se transformó en odio. En muchas ciudades, las minorías, especialmente las comunidades judías, fueron señaladas como culpables. Se les acusó de envenenar los pozos o de practicar magia negra. En Estrasburgo, Basilea y otras ciudades del Sacro Imperio, miles de judíos fueron torturados y asesinados. Aunque el Papa Clemente VI intentó detener las persecuciones afirmando que los judíos también morían por la peste, el miedo era más fuerte que la razón. La peste también cambió la relación de los hombres con la fe. Muchos perdieron la esperanza y dejaron de confiar en la Iglesia, al ver que ni sus rezos ni sus reliquias ofrecían protección. Otros, en cambio, se volvieron más devotos que nunca, fundando cofradías, levantando capillas y peregrinando en busca de consuelo. El arte y la literatura empezaron a reflejar esta obsesión con la muerte. En frescos y manuscritos se multiplicaron las imágenes de esqueletos, relojes de arena y danzas macabras, recordando que la muerte iguala a todos los hombres. El mensaje era claro: nadie escapa al destino. Sin embargo, entre tanto sufrimiento, la peste también trajo cambios profundos. Con la drástica reducción de la población, los campesinos sobrevivientes comenzaron a exigir mejores condiciones. En algunos lugares, como Inglaterra o Francia,
Esto provocó rebeliones campesinas. La estructura feudal empezó a resquebrajarse y poco a poco una nueva sociedad comenzó a surgir de las cenizas. La peste negra no solo mató a millones de personas, también empezó a matar a la Edad Media. Detrás de la tragedia estaba naciendo un mundo distinto, donde la razón y la observación empezarían a sustituir al dogma. La peste negra comenzó a frenarse alrededor del año 1351, no por milagro, sino por la combinación de circunstancias que la humanidad apenas entendía. La mortalidad masiva redujo drásticamente la población susceptible. Las ciudades empezaron a aislar a los enfermos y los movimientos de personas y mercancías se ralentizaron. Además, cambios en las ratas que portaban las pulgas ayudaron a interrumpir la propagación. La población de ratas negras, principal hospedadora, disminuyó drásticamente y fueron reemplazadas gradualmente por ratas marrones, menos cercanas a los humanos. La enfermedad no desapareció, pero su devastador avance se vio finalmente contenido, dejando tras de sí un continente marcado por la tragedia y preparado para los cambios que vendrían. Así, sin un remedio milagroso ni una cura inmediata, la peste negra se fue extinguiendo lentamente, dejando tras de sí un continente marcado por la muerte, pero también por el aprendizaje. Europa había sobrevivido al mayor desastre de su historia. Con el tiempo, los avances médicos permitieron comprender mejor la transmisión de las enfermedades, aunque la causa bacteriana no se descubriría hasta el siglo XIX gracias al médico suizo Alexandre Yersin, quien dio nombre al microorganismo. La peste negra dejó cicatrices profundas en toda Europa. Millones de personas murieron, aldeas enteras desaparecieron y ciudades quedaron desiertas. Campos abandonados, caminos solitarios y la vida cotidiana transformada para siempre. La economía sufrió colapsos en agricultura, comercio y producción artesanal. La escasez de mano de obra provocó un aumento de los salarios y fortaleció a los trabajadores, debilitando los antiguos privilegios feudales. El miedo y la desesperación se mezclaban con un aumento de la religiosidad y la superstición, así como con persecuciones injustas contra minorías acusadas de propagar la enfermedad. En la cultura y el pensamiento, la obsesión con la muerte se reflejó en el arte, la literatura y la religión, y surgieron nuevas corrientes que cuestionaban la autoridad establecida. La medicina, aunque primitiva, empezó a avanzar con nuevas observaciones sobre las enfermedades y su propagación. A largo plazo, la peste negra abrió la puerta a la transformación de Europa, debilitó a la nobleza, fortaleció a la clase trabajadora y preparó el terreno para el nacimiento de la modernidad. Aunque la Edad Moderna no comenzó oficialmente hasta la caída de Constantinopla en 1453, la peste sembró la semilla del cambio. Enseñó que incluso en la muerte podía surgir algo nuevo, y sobre las ruinas de la Edad Media empezó a crecer la Europa más consciente, más desafiante y más moderna. La peste negra fue más que una enfermedad. Fue un punto de inflexión en la historia, un recordatorio de que incluso la muerte más devastadora puede preparar el terreno para el cambio y la renovación. Gracias por acompañarme en este episodio de Historia Forjada, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.